Buenas tardes, bienvenidos a esta nueva charla en torno a las editoriales y la industria con enfoque de género, que es un proyecto financiado por el Fondo del Libro, y en esta ocasión estamos trabajando en conjunto con el Festival de Literatura, Gráfica e Ilustración Feminista. Nos encontramos con Acani Ediciones, Francisca Bravo y Alejandra Chomalí. ¿Cómo están, Francisca y Marcela? Muchas gracias. Muy bien. ¿Cómo estás tú, Gladys? Bien, muchas gracias por estar aquí hoy. Y bueno, ustedes tienen una editorial que ha estado funcionando desde el año 2019, inicialmente en el Quisco, y se trasladaron a Santiago. Y tengo una reseña acá que es parte del catálogo de editoriales de la región de Valparaíso y la voy a leer para poder introducirla a las personas que están escuchando y observando. Acaño es una editorial independiente que crea libros ilustrados y juegos que promueven la estimulación y generación del vínculo entre las personas y su entorno. El catálogo incluye temas tales como migración, inclusión, Alzheimer, crianza respetuosa y personas en situación de calle. A propósito de esta reseña de la editorial, quisiera hacer una primera pregunta y esta es, ¿cuál es la importancia que ustedes le dan a la generación de vínculos y las emociones a partir de los libros y de otros elementos didácticos como los memorices? Eh, bueno, todo el material que nosotros creamos está enfocado en generar un apoyo, como ser la llave para poder abrir las conversaciones. Nuestro material ilustrado, la idea es que sirva de apoyo a la crianza, de apoyo a los colegios, a los psicólogos. Muchas de las personas que nos compran los libros son psicólogos y han descubierto que sirven en ese sentido como para poder generar y tratar ciertos temas como puede ser el duelo o puede ser el Alzheimer o puede ser la empatía, la migración. Entonces pasa que un poco como funciona como eh, un material básicamente de apoyo o una excusa para poder hablar. Entonces mientras que, no sé, pues con los memorices vamos jugando en memorice, que es de las emociones, podemos decir, ya, y tú, por ejemplo, ¿cómo te sientes con esto? ¿Tú cómo te enfrentas a esto? ¿De qué manera vives tu rabia? ¿La vives hacia afuera? ¿La vives hacia adentro? Entonces, eso nos permite ir conociéndonos mejor. Esa es la idea desde el material y desde cómo nosotros podemos ir agarrando ciertos elementos para poder ir tratando los temas desde distintos puntos. Esa es como la idea. Claro. Y acá la ilustración juega un rol muy importante, ¿no? En torno a los libros silentes también. Ustedes tienen una colección muy bonita y muy atractiva, no solo para los niños, niñas, niñas, sino también para los adultos, ¿no? Entonces, quizás Marcelo nos podría hablar del ámbito de la ilustración y cómo ustedes escogen el tipo de trazo, el tipo de fenotipo, de identidad y cómo lo vinculan a temáticas como la migración, por ejemplo. Sí, bueno, yo puedo hablar un poco más que nada desde la ilustración y el trabajo que yo he hecho como autora con la Fran y su editorial, pero ya el tema de la migración ahí la Fran es más pertinente para hablar de esa temática. Pues yo el proyecto que desarrollé con la Fran, el primero con el que hemos partido es un memorice de pueblos originarios. Y el tema ahí era visibilizar las culturas originarias que habitaron, que habitan el territorio chileno, entonces ahí trabajamos más que nada el tema de los retratos y la vestimenta característica de cada cultura. Y la elección fue un trazo simple, sencillo, pero que diera cuenta de la silueta y de las características de cada pueblo originario de los distintos territorios de nuestro mapa, digamos. Y ahí Fran ya puede contarte un poquito más de cómo ellos han abarcado el tema de la migración. Claro, bueno, en general nosotros a las ilustradoras que tenemos,
casi todas son mujeres. Nos ha pasado que casualmente están interesadas en hablar de estos temas, o sea, tenemos ahí un proyecto o dos donde hay hombres, digamos, pero por lo general somos mujeres, 8 o 9 mujeres ya que estamos participando de este proyecto. Todas venimos del lado profesional de las artes, desde la ilustración, yo, bueno, Alejandra que trabajaba conmigo hasta la pandemia, estudiamos ilustración en el diplomado de la Universidad Católica y ahí también fuimos conociendo a otras ilustradoras profesionales que son las personas que están trabajando en este minuto con nosotras. Parte del material también nació desde ahí y también yo a Marcela la conozco desde el lado del diseño teatral, lo que yo considero, bueno, yo a la Marcela la conozco desde los 19 años, la verdad que conozco su trabajo desde siempre y sé que tiene mucho profesionalismo desde cómo ella aborda los temas. Entonces, el hecho de haber elegido, por ejemplo, los pueblos originarios, no están elegidos al azar, sino que hubo un estudio, se buscaron las fotos, las referencias, no es como decir, yo creo que los pueblos tenían tal cosa, sino que existe un respaldo. Y un poco eso es lo que nosotros estamos buscando dentro de nuestro trabajo. Todo lo que está hecho es desde autoras profesionales, hasta ahora son todas nacionales, y que buscan rescatar un poco esos temas de identidad o de calidad dentro también del material que trabajamos. Bueno, en el caso de la migración tenemos este libro, por si no lo había contestado, que lo hizo la Francisca Luco. Ella es ilustradora de este libro, ganó un premio también del concurso del Chile Crece Contigo años anteriores. Y lo bonito que tiene el libro, y aquí es que es un libro que habla acerca de la empatía, el tema aquí que hay una chica que tengan distintos tonos de piel, digamos, es un detalle que lo pone ella, porque aquí lo que importa es justamente cómo una compañera nueva llega a la sala y cómo otra empatiza con ella. Pero lo interesante es que aquí el tema, por ejemplo, de género, nosotros lo trabajamos desde... cuando nos llegó el libro hicimos ciertas modificaciones, ahí está, al otro lado. Que claro, nosotros tratamos los temas de manera que pasen, que yo creo que es la idea un poco, por ejemplo, aquí la figura paterna del que está lavando los platos, digamos, es como cómo normalizamos ciertas cosas sin tener que decirlas, es dentro de lo cotidiano, que yo creo que esa es la idea, un poco como cuáles son los roles y cómo nos vamos haciendo cargo de estos roles de manera natural, que yo creo que esa es la forma de poder ir educando, ¿no? Claro, y ustedes toman temáticas muy importantes y que son transversales, ¿no? Como en este caso la vejez, que también tienen un libro que se puede leer de manera multimodal, ¿no? Si nos pudieran hablar un poco de ese libro en profundidad, porque también está en sintonía con esta generación de promover la estimulación y generación del vínculo, ¿no? De trabajar con las emociones, que es esencial en los libros de primera infancia, y en realidad para cualquier lector o lectora que esté en una búsqueda, ¿no? En este caso el duelo, que es el tema que están trabajando ahí. Claro, que es el jardín de mi abuelo, ahí está para que quede derechito. Valerie Padilla es la autora. Ella trata la relación de cómo se trata o se trabaja la relación de un abuelo con su nieta. Dentro del libro también se ve que es desde el hacer cosas juntos, los mismos momentos, que finalmente son los que se van guardando en la memoria, digamos. No sé, pues va a ser, probablemente después esta niña va a sentir el olor de las plantas y se va a acordar del abuelo. Hace también una analogía aquí con las plantitas, por ejemplo, cuando va creciendo, finalmente, ahí está. Cuando va creciendo ella también. Entonces un poco hasta que finalmente el abuelito envejece y, siendo spoiler, el abuelito muere. Pero lo importante del libro es que es cómo yo me quedo con lo bueno, en el fondo, qué es lo que yo tomo de esta relación abuelo-nieta, qué es lo que es fructífero y qué es lo que se va a quedar y va a permanecer en el tiempo. Y aparte de eso, tenemos el otro libro, el Alzheimer, que lamentablemente lo tengo arriba, lo tendría que ir a buscar, que lo vamos a lanzar también prontamente en digital.
antes de imprimirlo, que es un libro ya para adultos. O sea, nosotros como editorial trabajamos el tema del vínculo, pero no solamente ligado a niños. Ahora estamos trabajando con los niños, pero por ejemplo, Memorice originarios, tenemos otros de poetas, o tenemos otros que son, cascanueces son transversales. La idea es juntar a los abuelos con los nietos, o a los padres con los hijos, o no sé, qué sé yo, y que se puedan jugar y que puedan ser una excusa de conversación. Esa es como la idea, generar, de qué manera generamos el vínculo estando juntos y leyendo juntos o instaurando un tema que pueda ser súper importante, ¿no? Como por ejemplo el Alzheimer. También hay otro libro dentro de su catálogo que es El viaje de Milo, ¿no? Que está ilustrado por Natalia Medici, que habla también del duelo, ¿no? Y que son libros que no abundan dentro del mercado nacional de las editoriales independientes, ¿no? Tratando este tipo de historias. Si nos pudieras también explicar un poco cómo se realizó el proceso de construcción de este libro, ¿no? Bueno, en este caso tuvimos la suerte que este libro también había pasado por el diplomado de ilustración, por lo tanto venía bastante armado. Nosotros lo recibimos y la verdad es que nos pareció súper atingente a nuestra editorial y decidimos un poco publicarlo, digamos. Y este libro es muy bonito, puedo contar un poco del proceso, cómo lo hizo ella. Trabajó con una niña también. Entonces, toda la parte escrita tiene la escritura de una niña y ella estaba pasando, la autora, Natalia, estaba pasando por el proceso de la pérdida o que se iba a enfrentar a la pérdida de su perrito, porque estaba enfermita ahí. Entonces, lo bonito es que dentro de una vivencia pasa que uno va generando estos libros que pueden ir hablando de temas, entonces se vuelve mucho más sensible. Y finalmente yo creo que es mucho más fácil de poder llegar también y tocar la fibra, porque cuando uno habla de esta verdad en el fondo, las cosas se dan, pues. Entonces, en este caso, claro, es la historia de este niño que pierde a su perrito Milo y que viaja hacia una... o sea, le dicen que está en el cielo y finalmente él va hacia el planeta donde está Milo y se inventa ahí una navecita y viaja y lo asocia con que es la pelotita que le gustaba del perrito, etcétera. Entonces es bonito porque justamente está súper asociado como con el objeto, con la pérdida y cómo también el niño finalmente sabe soltar porque sabe que ese perrito está mucho mejor ahí. Entonces al final del libro instaura la pregunta como, ¿qué es lo que pasa con los abuelos? ¿En qué planeta van? Entonces creemos que es importante también destacar este texto, sobre todo hoy en día y también hoy en día en contexto pandemia que también estamos mucho más abiertos de hablar de temas de muerte, de duelo, hemos perdido más gente o estamos más conscientes de este tema que anda rondando un poco. Entonces, creímos que era importante sacarlo ahora, o sea, en verdad que era súper contingente. Eso. También Bueno. dentro de la variedad del trabajo que desarrollan, tú ya lo decías anteriormente, ¿no? Tienen estos Memorice que son súper importantes para el proceso mnemotécnico de los niños, ¿no? Que le entrega otro tipo de herramientas. Y hay uno muy particular y que me parece también muy original, que es Memorice Originarios, que tiene la particularidad que es un Memorice paritario ilustrado con 30 piezas de pueblos que habitaron el territorio chileno. Y habitan. Ahora hicimos una nueva edición que dice habitaron y habitan, porque la verdad es que siempre cuando lo promocionábamos, lo decíamos, pero la verdad en la caja no estaba y realmente tiene que estar en la caja porque hay pueblos que ya no están, pero hay pueblos que sí están, por lo tanto tenemos que mantener esa conciencia, ¿no? Así que... Y como lo que ocurre cuando
por ejemplo, en medios de comunicación indican que murió la última mujer Ona o la última mujer Yagán, y no es así, ¿no? Claro, porque queda una descendencia en el territorio. Y en este caso, ¿nos podrías explicar cómo llegaron a realizar este Memorice? ¿Cómo es el trabajo de la ilustradora también? Porque acá también es bien particular porque el fenotipo que se ve en este Memorice es muy cercano al real, ¿no? No está esta estilización caucásica que muchas veces se hace en los cómics o juegos para niños. Bueno, cuento un poquito. Sí, el proyecto fue como una inquietud medio conjunta. Yo empecé en mi página, o sea, en mi Instagram, en mi cuenta de ilustraciones, empecé con un proceso de hacer retratos de gente que no existía, empecé a inventar. Y de ese proceso surgió la pregunta, ¿por qué no retratar en ilustraciones gente que sí existe? Entonces, de ahí salió el tema de visibilizar y a quién visibilizamos, y ahí surgió la inquietud de visibilizar a los pueblos originarios. Entonces, tuvimos esa conversación con Francisca y ella me propuso el tema de la paridad, de que fuese paritario el Memorice que íbamos a desarrollar, y como justamente estábamos hablando de retratos, estaba esa intención de resaltar los fenotipos y las características propias de cada pueblo según su zona geográfica. Y ahí hubo un trabajo de recopilación de material de archivo bien importante, largo igual, nos demoramos su tiempo, y también de análisis de textiles, porque tanto registro fotográfico tampoco es que No hay. uno encuentre de todos los pueblos originarios que habitaron Chile. Entonces, también hubo que hacer una bajada de rasgos según la descendencia, como tú mencionas, de estos pueblos originarios que ya están extintos, entre comillas, porque muere la lengua, por lo tanto se pierde gran parte de la herencia cultural de cada pueblo. Pero esa era la idea, como poder rescatar esas particularidades, e ir también haciendo la distinción entre toda esta variedad y riqueza en tonos de piel, por ejemplo, y hacer un fondo que más bien fuese neutro y diera cuenta de la zona geográfica que habitaban, yendo entre norte y sur, digamos. Aquí, por ejemplo, claro, norte y sur. Entonces están divididos así por tonos del fondo. Claro. También hay que decir de que este material se trabajó en pleno la pandemia, por lo tanto también todo el material que podíamos acceder no podíamos ir tampoco ni a los museos a buscar, entonces era muy difícil hacer el estudio, pero ahí la Marcela lo logró, pero súper bien. Igual fueron como 4 meses, fueron 3 meses más o menos de trabajo semanal, entregas semanales que hacíamos. Sí, sí, pero hay que decir que gracias a Fran se demoró mucho menos de lo que se demorado, porque la Fran es tiene como un timing bien ordenado de trabajo que me ayudó a ir avanzando como en la investigación. Sí, pero aquí trabajando súper bien con la marcha, así que bien. Y hay otro punto bien interesante y que muchas veces no se toca, ¿no? Que tiene que ver con el diseño, ¿no? En este caso, la ilustración digital, como con otros elementos que no tienen una visibilidad, pero que son esenciales en esta cadena del libro y en la producción de un objeto, ¿no? De un libro independiente del soporte. ¿Ustedes cómo realizan esa labor? ¿Son también diseñadoras, correctoras, editoras? ¿O tienen servicios tercerizados? Mira, hay de todo un poco. La verdad, claro, ambas somos diseñadoras teatrales, escénicas, digamos, pero a su vez, a mí personalmente me ha tocado trabajar en gráfica mucho tiempo, soy autodidacta, pero también siempre trabajo con un equipo, o sea, por ejemplo, aquí trabajaba con Valentina Iriarte, que ella es diseñadora gráfica,
yo todo se lo muestro a ella igual, ella me dice, no, pero es que esta parte le falta acá, y confío muchísimo. Ahora estamos terminando un proyecto que se ha demorado 3 años, la verdad. Empezó antes de que empezara Cani, y en este momento estoy tercerizando la parte de la edición porque es un libro mío. Por lo tanto, estoy editando con alguien para poder verlo desde afuera. Estoy trabajando con Valeria Mari y esperamos que salgamos ahora en diciembre ya para que esté y pueda ver la luz y terminar ese proyecto prontamente. Entonces, la verdad es que depende del proyecto. Por ejemplo, este como hermanas, si bien es digital ay, se me fue la palabra ahí, digamos, análogo, gracias, estoy en manual, análogo a la vez. Francisca Luco trabaja de ambas maneras, entonces ella de repente pinta los fondos y luego los recorta y hace pegoteos. Por ejemplo, en el caso de El jardín de mi abuelo, esto es guaché, por lo tanto es todo análogo, no hay nada digital. En el caso de El viaje de Milo es también análogo y está recortado y pegado los pedacitos. En el caso de Vuelo, por ejemplo, que también habíamos hablado, que este es un libro también súper interesante que lo trabajamos con la Patricia Aravena. Este libro, ahí está. Si bien no tiene palabras, el trazo es súper sencillo, pero súper sensible también. Entonces, descubrimos que al haberlo hecho en este material, permite que el lector lo intervenga y le escriba su propia historia, entonces se convierte en un coautor del libro y se puede hacer y reescribir varias veces. Entonces es un libro súper interesante, porque aparte es muy, muy, muy bonito. Y claro, es silente y te da un poco esa oportunidad de convertirte en un autor. Eso. Y claro, yo personalmente trabajo, bueno, yo trabajo con distintas cosas, pero con acuarela, básicamente. Este sería mío, digamos, el viaje, o sea, es un nuevo día. Yo aquí, por ejemplo, trabajé con mi hijo, que fue el que escribió las letras. Y esto es totalmente análogo. Bueno, después uno recorta y arma, un poco en digital, pero está escrito en papel y después escaneado, después recortado y pegado y armado en un libro. Y un poco así ha funcionado también en la transmisión de esto a convertirse en un memorice, por ejemplo. Entonces, un poco esa es la idea. Ahí tengo un memorice también. Pero este también es en inglés, claro. Sería el mismo libro, pero está convertido, bueno, en este caso está en inglés porque vamos a ir a Bolonia antes de que se cayeran los planes, digamos. Entonces está el libro transformado en piezas para jugar Memorice y fue este fue como el primero que salió. Y a propósito de lo que tú dices, ¿no? De esta imposibilidad de poder desplazarse a ferias internacionales del libro, en este caso la Feria de Bolonia, que está especializada en ilustración, en LIF. ¿Cómo han podido ustedes trabajar durante este periodo de pandemia, ¿no? Me imagino que también han tenido que ver o transformar un poco también las posibilidades laborales o las formas también de venta de los libros. Bueno, como nosotros somos una editorial bastante nueva, la verdad, nacimos en crisis, entonces yo nunca he sabido cómo funciona de otra manera. Claro, el primer libro salió en septiembre del año pasado, y como partimos como siendo emprendedoras, la verdad trabajamos de manera directa con el Centro de Negocios de Ñuñoa, por lo tanto íbamos a lugares no convencionales siempre, o sea, directamente a las ferias de emprendimiento, donde llevábamos los libros, y por ejemplo nos fue súper bien estando en una fonda, que es súper extraño igual vender libros en una fonda, o vender los memoricios, o vender la ilustración en una fonda. Y después de eso estuvimos en la Feria de Navidad de la Plaza Ñuñoa y empezamos a movernos desde ese punto, o sea, desde el momento previo a la crisis social, digamos, y después
ganamos la plaza para poder ir a Bolonia y digamos que no pudimos viajar porque evidentemente, más encima estuvimos en el San George donde se abrió el foco, entonces siempre hemos estado un poco en medio de la crisis. Pero la verdad es que estoy súper contenta porque hemos aprendido a encontrar distintos canales. Estamos trabajando ahora con editores de Chile también. Como somos nuevas, también estamos aprendiendo, entonces estamos aprendiendo ya desde esta manera que es diferente. Entonces estamos como innovando y aprendiendo a la vez. Entonces para nosotros yo creo que no ha sido tan complejo. Estamos haciendo, la gran mayoría de las ventas han sido 1 a 1, pero ahora nos están conociendo las distintas librerías, entonces eso nos permite llegar a más lugares. Por ejemplo, ahora vamos a entrar, estamos en Villarrica, estamos en Puerto Montt, ahora vamos a llegar a Quilpué con una librería y me estaban preguntando el Talca también. Entonces me parece que es fantástico porque también se ha dado con mucho grupo de mujeres que están empezando nuevos negocios, de distintas mujeres que están creyendo en este proyecto también que tiene que ver con la crianza, que tiene que ver con una postura distinta, que tiene que ver con hablar de las emociones de los pueblos originarios, de visibilizar a los poetas, por ejemplo. Entonces, lo que es el proyecto en sí, que es lo que está llamando la atención, y eso me parece que es fantástico. Me alegro que hayan podido resistir todas estas problemáticas. Y en relación también a esta importancia que le dan a la crianza, a la maternidad, hay un libro, ¿no?, en el cual tú trabajaste, que es sobre las formas de parir, que también es muy, muy bello, ¿no? Y son otras formas también de entregar información y de abarcar otros espacios, ¿no?, desde lo afectivo. Bueno, este fue, de hecho, aquí está, Instinto. Oh, ahí está. Este libro fue mi inicio, digamos, hacia el mundo de los libros. Fue mi proyecto del diplomado de ilustración de la Católica y finalmente yo lo presenté en Catalonia y Catalonia lo editó. Por lo tanto, es un libro que está sacado por la Catalonia, no por Acani Ediciones, aún no existía. Y lo trabajé también con otra autora que se llama Antonio Xenius, que ya es Dula. Y nació a raíz de mi propia historia también, desde el ser mamá, desde el parir. Me tocó justamente tener un parto abrupto, se llama parto espontáneo, donde nació mi hijo en mi casa, entonces como que yo justo entré al diplomado con esta situación y no sabía qué historia contar y dije, bueno, tal vez tengo que hacer un libro informativo que traiga en el fondo, que esté ilustrado completo, que yo pueda ir hablando acerca de las distintas cosas y que al mismo tiempo tenga la información y que reúna los relatos de distintas personas, distintas opiniones del parir. Entonces fue como un ejercicio de edición, la verdad, porque fue juntar texto duro, digamos, informativo, juntar los distintos relatos, que fueron más de 30 relatos distintos, hay hombres, mujeres, abuelas, hay de todo, que contaron sus historias de parto y cómo vivieron los partos de otros también. Entonces es bonito porque se van juntando y es como cómo es el fenómeno social. Y yo creo que eso, en cuanto al feminismo, está súper es necesario. De hecho, fue súper importante también ahí la toma de decisiones, que también hay veces que uno ni siquiera se da cuenta cómo está, que por ejemplo, que tomamos la decisión de hablar de manera inclusiva, que en ese momento, digamos, cuando armamos este libro, que fue el 2017, todavía ni siquiera estaba instaurado, estaba recién empezando el tema y se hacía con la arroba y con la X, y a mí personalmente me parecía que era muy feo, como ver un libro así. Y es porque justamente uno está súper acostumbrado a esta estructura antigua, ¿no? Entonces, la forma en que está escrito este libro es, digamos, inclusiva porque dice las y los niños /as. Entonces está como siempre tratando de incluir al resto. Y la verdad es que finalmente igual pasa a ser súper binario. O sea, ahí la decisión tendría que ser
o que ahora me hace pensar, como ya teniendo una editorial, es cómo dirigirse a la gente no desde lo binario, sino que desde cómo ocupamos otras palabras que no hablen del género, pero que en el fondo que te inviten a leerlo. Como por ejemplo, no decir los y las mujeres, sino que hablar de las personas. ¿Cachai? Son como mínimas decisiones que te permiten hacer una cosa que sea más inclusiva. Claro. Sí, es muy importante lo del lenguaje y que sea trabajado con los niños, con las niñas desde la primera infancia, ¿no? Para también normalizar cosas que a veces son tabú. Y Claro. recordaba también con lo que decías, el catálogo editorial de Ginecosofía, que es una editorial de Putaendo, de Paula San Martín, que también trabaja con temas Sí. de ginecosofía, de plantas medicinales. Ahí también hay una sintonía también con ciertas líneas editoriales, ¿no? Ella estuvo anteriormente también hablando de su labor. Y en el caso de la ilustración, y me gustaría preguntarle a Marcela, ¿cómo es el trabajo de desarrollar un libro con un imaginario para los niños y las niñas, ¿no? Y que, al igual como decía Francisca, tenga esta amplitud de significancia y significado a la vez, ¿no? Que sean imágenes que generen identidad y que también, yo creo que dentro de la ilustración hay una cuestión que es compleja, que es la de desarrollar la imaginación, ¿no? Y desarrollar un propio estilo, no es tan sencillo. Sí, sí, es un trabajo que implica plantearse un poco la forma en la que se va a transmitir el mensaje a través de la imagen y cómo también la ilustración complementa y no necesariamente refuerza de forma literal una información, sino que pasa a ser una información complementaria que enriquece el texto, por así decirlo. Entonces, claro, ahí también el planteamiento estético va en directa relación del contenido que se quiera abordar y ahí yo creo que van las decisiones también un poco de en qué formato trabajar, en qué paleta de color seleccionar, qué trazo, y obviamente uno también como autor tiene un estilo también que desarrolla y con el que se identifica y que es el que uno siente que también es parte un poco del sello que va desarrollando y que ha escogido por algún motivo sensible para poder trabajar los contenidos gráficos en este sentido. Entonces, claro, creo que siempre va ligado como a lo que se quiera abordar. No sé, por dar un ejemplo, en el caso del memoricio originario, ese es como, en mi caso particular, no es el estilo que yo siempre trabajo, pero fue una decisión hacerlo de este modo por la elección del contenido finalmente. O sea, fue la idea llegar a un trazo simple, sencillo, no abusando de la textura, donde fuese o donde tomara el color y la contraposición de figura y fondo para darle protagonismo justamente a los personajes de los retratos que iban en cada ficha del juego. Entonces, como que siento que más o menos por ahí, al menos en mi caso, pero no puedo hablar obviamente por todos los autores, pero creo que por ahí va como un poco la forma en que al menos en el trabajo con Fran hemos decidido ir abordándolo. Por ejemplo, puede hablar de las estrellitas. Sí, bueno, por ejemplo, la decisión para toda la caja contenedora de las fichas fue todo un tema a trabajar porque finalmente, más que hablar del territorio, decidimos como hablar de que todos estos pueblos habitaban bajo el mismo cielo y que el cielo era una cosa transversal, no como la tierra que tenía como sus características geográficas diferentes que marcaban también la diferencia de cada pueblo y lo que los unía finalmente era estar bajo todo esta misma cúpula celestial, cielo que nos cubre a todos por igual, digamos. De hecho, por eso también son así.
Claro. Claro, y finalmente, si es que uno se mete en la misma mitología, están todos siempre hablando del cielo. Entonces fue una decisión que tomamos que tenía que ver con eso. Entonces también fue dentro cómo hablamos o cómo damos algún mensaje desde la paleta color, por ejemplo, para hablar desde el cielo o para hablar desde este tipo de cosas, digamos. Claro. Y hace pocos días tuvimos la noticia de la muerte de Bárbara Flores, ¿no? Y que enlutó el mundo de la literatura infantil y juvenil, de la ilustración. Y ahí uno se da cuenta la importancia y la radicalidad, cómo puede a toda una generación marcar determinados libros, determinados tipos de ilustración, como ustedes decían, determinadas temáticas y paletas de colores, ¿no? Entonces el trabajo que ustedes están desarrollando es muy importante también en esa senda, ¿no? Haciendo una analogía dentro de la industria editorial chilena, porque tienen libros que pueden ser tratados desde distintas edades y con miradas muy amplias, ¿no? E inclusivas. Y también el tema del patrimonio es fundamental, ¿no? Y tienen el Memorice, y también me gustaría consultarles cómo creen ustedes que se ha tratado el tema del patrimonio desde los textos infantiles. Bueno, hay editoriales como Mis Raíces, como Amanuta, que trabajan directamente con el patrimonio, que también uno puede ver que hay también estas traducciones, que yo creo que ahí tienen que ver con el rescate de la mitología o incluso las mismas canciones tradicionales, que es súper bonito, porque de repente puede ser algo súper sencillo que lo transforman y finalmente es como mantener esa tradición que es desde el oral a los más chiquititos, por ejemplo. Entonces, de hecho, uno es fans también de esos trabajos porque empieza a encontrar ahí ciertas cosas que uno quisiera dejar, ¿cachai? Como más que hablar solamente, no sé, hoy en día los niños que quieren hablar de los superhéroes, que quieren hablar de estas otras cosas que te desconectan de lo esencial, entonces, o de nuestra historia. Entonces, de alguna manera, hablar del patrimonio para nosotros se ha vuelto importante antes bueno, vamos a llegar después a los libros, pero por ahora nosotros partimos también con el tema de los memorices, porque es la forma que nos ha funcionado o es la forma más rápida que hemos tenido como para llegar a los distintos públicos porque generan algo que es distinto. Entonces, dentro de eso, nosotros tomamos, por ejemplo, en nuestro patrimonio, siendo, bueno, aquí ambas somos diseñadoras teatrales y rescatamos también parte de lo que nosotros no hemos sido reconocidas, ¿cachai? Como dentro de eso, rescatamos a Germán Droghetti, que es un importante diseñador escénico teatral. Él hizo mucho vestuario, tenía, de hecho, lamentablemente murió en medio de la pandemia, digamos, los primeros meses en junio. Y yo lo contacté en marzo, de hecho en febrero le dije, Germán, quiero hacer cosas contigo porque está lleno de bocetos, o sea, he hecho 80 óperas o más, y está lleno de bocetos que yo creo que la gente tiene que conocer. O sea, para mí, personalmente, fue mi profesor de dibujo, no sé si el de la March, pero por lo menos a mí me enseñó, o sea, yo lo tomo como mi gran maestro de dibujo. A mí me enseñó a dibujar, o sea, ahí estábamos haciendo los puntitos, las rayitas, ¿sí o no, March? Entonces, sí, Germán de hecho es como una referencia en nuestra formación desde la área del dibujo, porque era el profesor que nos hacía dibujo libre y finalmente también nos ayudaba como a desarrollar un trazo propio desde primer año y la importancia del dibujo como un elemento comunicador en el trabajo del diseñador escénico en todas las áreas que abarcábamos, que era escenografía, vestuario y iluminación. Y sobre todo en los trabajos de vestuario que requerían el desarrollo de bocetos y un trabajo que diera cuenta de una expresión gráfica fuese funcional para el trabajo del diseño posterior. Entonces era súper importante el desarrollo del dibujo con él. Claro.
En el caso, bueno, él es uno de los autores masculinos que tenemos y realmente fue para nosotras un potenciador también de estos estilos, como dice la marcha. Desde también la creación y que nos entregaba la libertad para crear lo que nosotros quisiéramos en los diseños de ópera, de ballet o de los mismos encargos que él mismo nos hacía y que él mismo elegía qué era lo que nos iba a entregar. Entonces, por ejemplo, esta misma área que es el teatro, a mí me interesa rescatar porque también me siento con la responsabilidad y porque conozco un poco cómo es el medio, que es ingrato con nosotros y que creo que es súper importante rescatar y de hacer notar porque en verdad las personas nunca han visto o no reconocen porque nosotros mismos no nos hacemos marketing, digamos, que existe todo este trabajo de que hay alguien que piensa cómo son las películas, cómo son las obras de teatro, la danza, etcétera, que existe toda una visualidad que ahora nosotros lo llevamos a los libros, pero que también existen estas artes vivas, ¿no? Entonces, es súper importante cómo nosotros rescatamos también ese patrimonio. Y creo que fue importante también partir desde ahí y partir desde la casa, finalmente, porque si no, si uno no se ayuda, ¿cómo? No sé. Y esa proyección también que hacen nuevamente, ¿no? Desde los afectivos, desde el rescate, y posibilitan también que los niños y las niñas que tienen otras inquietudes que quizás no son tomadas tradicionalmente en los textos de literatura infantil o juvenil, como el teatro o el diseño teatral, la ópera, acercarlos a otras tradiciones también de otros países, es extremadamente valioso, y que sea a partir de toda esta genealogía que ustedes explicaban, ¿no? De un profesor que las marca profundamente. Es muy bonito, ¿no? Como también es parte de este proyecto. Y yo quisiera pedirles que nos dijeran dónde podemos encontrar sus libros, porque estamos llegando casi al fin de la conversación. Sé que están participando de la feria virtual de Condes, ¿no? Hay unos stands virtuales donde uno puede ingresar. Van a estar también en otras ferias, también las redes sociales y los contactos para que la gente pueda adquirir sus libros justamente en fechas cercanas a Navidad, ¿no? Que también es un espacio importante de promoción por favor. y de comercialización de libros, y también de regalos con sentido, ¿no? Como dicen en la reseña de su página web, para abrir un espacio de desarrollo y formar personas íntegras y conscientes. Sí, de hecho, a ver, bueno, principalmente pueden conocernos en nuestra página web, que es acaniediciones.com. Ahí está fácil llegar y llevar. Muchas gracias, está ahí en la pantallita. Tenemos carrito de compra, es muy fácil realmente. Se puede pagar con tarjeta, etcétera. Estamos también en la Feria de las Condes, que esa es desde la próxima semana, si no me equivoco. Vamos a estar en la Primavera del Libro, también en Pyme Day. Al mismo tiempo estamos en la librería Taipi. Nos pueden encontrar también en Corner Shop, desde la librería Periférica Letras, que es un gran aliado de nosotros. Estamos también en Vuelan los Libros, que es de Villarrica, en la librería Sotavento, que es de Puerto Montt. Y vamos a estar en Denda también, es lo que estamos entrando, y ahora también en Tienda Filia, en el Drugstore y en Más que Libros también. O sea, estamos abriéndolas por donde aparezca, porque la verdad es que es la única alternativa. También estamos en Libros Karma, ahí en Lion con Providencia. Hasta ahora la distribución directamente la he hecho yo, por lo tanto estoy haciendo todos los contactos con todas las personas y con todas estas librerías que también se han ido abriendo a nosotros y que nos han ido conociendo y que para nosotros ha sido súper, súper gratificante. Así que también espero que se acerquen a ella, que también apoyen a estos emprendimientos más pequeños, así como nosotras. Bacán si nos compran a nosotros, pero también súper bien que compren a ellas y a las otras librerías, porque también es la idea que nos vayamos ayudando entre toda la cadena del libro. Así que... justamente para que nos podamos sostener este año y el siguiente. Entonces ya ahí están las direcciones, múltiples direcciones, ¿no? De las librerías, también la página web de Acani Ediciones,
para hacer regalos con sentido en esta Navidad. Así que les agradezco mucho el poder haber conversado con ustedes, el que hayan podido mostrar su trabajo y espero que tengan una muy buena Navidad y buenas noticias con la igual para ti. Muchas gracias por la invitación a participar. Muchas gracias, sí, por dejarnos mostrar nuestro trabajo. La verdad es que ha sido un año complejo, pero también crecedor, así que también eso hay que agradecerlo. Y que justamente nos permite tener más espacio. Bueno, probablemente vamos a volver a la cuarentena, así que prepárense, tengan sus buenos jueguitos donde puedan conversar y tengan más temas para ir hablando, reflexionando, etcétera. Así que reiteramos que para la Navidad el mejor regalo son libros, así que acá en Ediciones ahí tienen un catálogo para distintas edades y para trabajar también distintas temáticas. Muchas gracias, que estén muy bien. Gracias Marcela, gracias Francisca. Un abrazo. Gracias. Un abrazo, muchas gracias. Muy bien.